Después de haber tenido nuestra celebración el domingo pasado, ¿verdad? De estos 2 años que el Señor nos ha permitido tener, y gloria a Dios por ello, un tiempo de regocijo, un tiempo de alegría, un tiempo de convivencia, un tiempo de, ¿verdad?, de apuros, de todo, pero damos gracias a Dios y estamos contentos porque Él nos permitió tener ese tiempo en completa paz, en completa unidad, en armonía, en amor unos con otros, como iglesia, como cuerpo que somos en Cristo Jesús. Y pues después de haber hecho una pausa, ¿verdad?, a lo largo de estas semanas, no solamente por el aniversario, sino porque tuvimos la Semana Mayor, ¿verdad?, Semana Santa, y tuvimos mensajes especiales en esos domingos. Y pues después de haber hecho esa pausa de nuestra serie Viviendo en Plenitud en Cristo, pues hoy queremos retomarla. Hoy vamos a retomar esta serie basada en la carta a los Colosenses, y en esta mañana vamos a abrir nuestra escritura, hermano, para retomar nuestra serie. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículos del 12 al 14. Vamos a leer esos textos. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículos del 12 y 14. ¿Ya lo tiene? Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en esta tarde: dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más en este día. Agradecemos, Señor, tu favor y tu misericordia sobre nuestras vidas, y agradecemos que tú nos des la oportunidad y la bendición de estar reunidos como iglesia, como muchas otras iglesias en este día, para poder exaltarte, para poder bendecirte, para poder aprender de tu palabra. Y es por ello que te pido que tu Espíritu Santo sea guiándonos, sea dándonos dirección, sea, Señor, abriendo nuestro entendimiento para que tu palabra pueda ser llevada de una manera clara, de una manera entendible, de una manera fiel, y que de esa forma también pueda ser escuchada por aquellos que nos sintonizan, por los que estamos aquí, Señor. Por ello te pedimos que tú ayudes al predicador, Señor, y ayudes a mis hermanos para poder tener un corazón receptivo, una mente receptiva, Señor, para poder, Señor eterno, aprender de tu palabra y escuchar atentamente lo que tú tienes para hoy en nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey y Salvador. Amén, amén y amén. Sin duda alguna, hermanos, todos los que hemos sido alcanzados por Dios y que ahora tenemos salvación por medio de su Hijo Jesucristo, hasta antes de ese acontecimiento vivíamos una vida pensando que no teníamos la necesidad de Dios, que no teníamos la necesidad de acercarnos a Él, y una vida que pensábamos que no vivíamos una vida tan mal. Teníamos un pensamiento de esa manera, ¿verdad? Que no vivíamos una vida tan mala, una vida tan desagradable, y siempre es en comparación de alguien más. Y antes de ser alcanzados por el Evangelio, pensábamos de esa manera, vivíamos nuestra vida acorde a nuestra naturaleza caída, ¿verdad? A lo malo le llamábamos bueno, y a lo bueno le llamábamos malo. Entonces vivíamos de esa manera, vivíamos acorde a nuestra naturaleza caída. Y el apóstol Pablo, hasta antes de tener su encuentro con Cristo camino a Damasco, vivía pensando que él hacía las cosas correctamente delante de Dios. Pablo pensaba, hermanos, que era un hombre devoto de lo que él profesaba, y pensaba que al ser celoso de la ley, él estaba honrando a Dios. Pensaba que esa vida que él llevaba, que a su parecer era agradable delante de Dios, le daría salvación, o que tendría la salvación ganada. Hechos capítulo 9, versículo 1, vamos ahí por favor para ver esta historia, esta narrativa de Pablo, de lo que Pablo dice. Y vamos a Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 9, versículo 1, vamos a ver lo que la Escritura dice. Dice de la siguiente manera: Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor,
fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba alguno que perteneciera al camino, que es como se le llamaba a la iglesia en un inicio, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y sin duda alguna, hermanos, las personas que viven sin Cristo piensan exactamente igual que Pablo pensaba, que no necesitaban de Dios, que como no hacen mal a nadie, no hay necesidad de rendir su vida a Cristo y reconocer que son pecadores. La gente hoy afuera dice de esa manera: yo no le hago daño a nadie, yo no fumo, yo no tomo, yo no esto, yo no aquello, y piensan que de esa manera no necesitan de la salvación que Dios otorga por medio de su Hijo Jesucristo. Y entendemos que piensan así porque, al igual que Pablo, hasta antes de ser alcanzado por Cristo camino a Damasco, como lo veíamos, han puesto su confianza en sus títulos, en sus logros, sus capacidades o su capacidad intelectual, en sus finanzas, y a su parecer no tiene necesidad de Dios y de ser rescatados del infierno. La gente allá afuera piensa de esta manera, y en algún momento tú y yo pensábamos de esta misma forma. Pensábamos que no necesitábamos ser rescatados, que no teníamos pecado, que vivíamos una vida no tan mala, pero no teníamos necesidad de ser rescatados del infierno. Pero cuando fuimos iluminados por el Evangelio, cuando la venda de nuestros ojos se cayó por medio de la predicación de la palabra, entonces entendimos, ¿verdad?, que necesitábamos la salvación, que necesitábamos a Cristo en nuestras vidas. Sin embargo, en este sentido, el apóstol Juan escribió a la iglesia de la Odisea, Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Vamos ahí, por favor. Apocalipsis 3, 17, para ver cómo el apóstol Juan escribe a esta iglesia que pensaba que por tenerlo todo, por tener una buena economía, por tener grandes avances inclusive en la medicina, pensaba que estaba caminando de una manera correcta delante de Dios, estaba creyendo que no necesitaba de la reprensión del Señor, no necesitaba ser salvado de esa condición. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 17, dice así: porque dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. No sabes que eres un miserable y un digno de lástima, y pobre y ciego y desnudo. Y eso es lo que hoy en día muchas personas piensan, y aún dentro de la iglesia, porque recordemos que el apóstol Juan escribió a las 7 iglesias, y esta es una de las cartas, y esta es la última iglesia a la que Juan escribe y dice: porque tú dices, o porque dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. ¿Y qué dice la gente afuera? Tengo un buen trabajo, yo no necesito de Cristo, ¿verdad? El ser cristiano es para los ignorantes, es para los que, ¿verdad?, no son letrados, es para aquellos que tienen necesidades, ¿verdad?, para los pobres. Y realmente por eso es que dice la Escritura que lo más vil y lo más menospreciado del mundo escogió a Dios para podernos hacer sus hijos. Después de su conversión, hermanos, Pablo entendió que lo más importante no eran sus títulos, su raza, sus logros, su posición social, su brillantez intelectual, sino que lo más importante era haber conocido a Cristo y que Él le haya rescatado del infierno y lo hubiera trasladado del reino de las tinieblas a su luz admirable. Acompáñenme a Filipenses capítulo 3, versículo 8. Filipenses 3, versículo 8. ¿Ya lo tiene? Dice así: aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Yo estimo, dice, como pérdida todas las cosas que he logrado, mi capacidad intelectual, ¿verdad?, mis títulos, mis reconocimientos, mi posición socioeconómica, mi posición social, porque Pablo era parte del Sanedrín, de los altos mandos de Jerusalén, de ahí de los judíos, y por eso Pablo dice: todo eso yo lo tengo por basura a comparación del incomparable o en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura
a fin de ganar a Cristo. Me gusta cómo lo expresa la palabra de Dios para todos. Dice de esta manera: es más, creo que nada vale la pena comparado con el invaluable bien de conocer a Jesucristo. El problema con la gente el día de hoy es que no ve invaluable a Cristo, no ve invaluable a nuestro Señor Jesús. Y muchas veces dentro de la misma iglesia nos topamos con esta misma forma de pensamiento. No hay un valor incalculable de Cristo en sus vidas, por lo cual muchas veces se nos hace fácil muchas cosas o hacer muchas cosas que son incorrectas delante de Dios. Dice, creo que nada vale la pena comparado con el invaluable bien de conocer a Cristo, mi Señor. Por Cristo he abandonado todo lo que creía haber alcanzado. Ahora considero que todo aquello era basura con tal de lograr a Cristo, con tal de conocerle, con tal de agradarle, con tal de ser más como Él, ¿sí? Con tal de ser más como Él. Y en ese sentido podemos decir que la marca distintiva, hermanos, de un verdadero creyente es que deja todo por Cristo. Todo aquello que le impide agradar a Dios, ya sea cosas buenas o pecados en su vida. El distintivo, se lo leo nuevamente, la marca distintiva de un verdadero creyente es que deja todo por amor a Cristo, todo aquello que le impide agradar a Dios, ya sean cosas buenas o pecados en su vida. Y es en ese sentido, hermano, que muchas veces hay cosas en nuestras vidas que nos impiden seguir a Cristo de la manera correcta, de poder seguir a Cristo, de mostrar amor por Él, y a veces esas cosas no necesariamente son malas o son pecaminosas. Sin embargo, debemos de hacerlas a un lado. ¿Para qué? Para que podamos dejar todo por Cristo, y como dijo Pablo, tenerlo todo por basura con tal de lograr a Cristo, con tal de lograr agradar a Cristo. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo es que podemos llegar a tener una forma de pensar de esta manera como Pablo la tuvo? ¿Cómo es que tú y yo podemos tener una forma o lograr tener una forma de pensar de esta manera que Pablo la tuvo? La siguiente pregunta sería, ¿cómo es que tú y yo podemos darle la importancia a Cristo que Él merece en nuestras vidas? ¿Cómo es que tú y yo lo podemos lograr? Bueno, leamos una vez más lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 12 al 14, y dice, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. ¿Cómo es que usted y yo podemos tener una forma de pensamiento como Pablo, dando el lugar a Cristo como Él se lo merece? Porque simplemente Él nos ha hecho aceptos, y ese es el título de nuestra predicación. Él nos hizo aceptos, y es el tema número 5 de nuestra serie. Y es que en ese texto, hermano, Pablo nos resume la doctrina de la salvación en 3 grandes verdades que podemos encontrar en estos textos que leímos, sin las cuales, hermano, usted y yo no podemos considerar las cosas como basura. No podemos considerar las cosas como más importantes, o mejor dicho, como menos importante, que Cristo, sin las cuales usted y yo buscaremos más las cosas terrenales que las cosas celestiales, y que con ellas, es decir, con estas 3 grandes verdades, nos hace acepto, nos capacita para poder vivir la vida cristiana. Y lo primero que encontramos es que Él nos da la herencia, Él nos hace aceptos para una herencia. Lo segundo es que Él nos hace libres, ¿verdad? Nos da libertad. Y lo tercero es que Él nos traslada. Según el texto de Colosenses, dice, nos ha capacitado para compartir la herencia, es lo primero. Dice, de los santos en la luz, porque Él nos libró. Podemos participar de esa herencia porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó, dice, ¿verdad?, del reino al reino de su Hijo amado. Y la palabra Padre resalta aquí, hermanos, el aspecto personal y el tipo de relación que tenemos con Dios al estar unidos a Él por medio de Cristo. La palabra Padre dice, dando gracias al Padre que nos ha capacitado, y esa palabra nos habla de una relación. Damos gracias a Dios por esa unidad que nos da y nos capacita para compartir la herencia de los santos en la luz. Recordamos que
antes de recibir la salvación, hermano, antes de recibir la salvación, Dios era nuestro juez. Antes de que usted y yo pudiéramos venir a los pies de Cristo, cuando antes de que el Padre nos atrajera al Hijo, usted y Dios para nosotros no era nuestro Dios, era nuestro juez. La gente pudiera decir, yo amo a Dios, yo sí buscaba a Dios, es que Dios para mí es todo. Y la gente allá afuera pudiera decir muchas cosas, pero si nosotros no somos alcanzados por Él, Dios era nuestro juez. Y en este sentido, hermano, las personas que no han sido alcanzadas por Cristo afuera, Dios sigue siendo su juez. Sigue siendo su juez para ellos. La gente sigue estando bajo condenación por haber violado sus leyes justas y santas. Por eso es que Cristo tuvo que venir, pero mientras esa gente no corra a los pies de Cristo, mientras esa gente no corra para pedir perdón por sus pecados, sigue estando bajo el juicio de Dios. Solamente pueden ser librados por medio de ¿qué? De venir a Cristo, de rendir nuestra vida a Cristo, de reconocer y pedir perdón a Cristo, de creer en fe que Él murió por mis pecados. Pero si las personas no lo hacen, hermano, siguen estando bajo el juicio de Dios, y ese juicio un día se va a cumplir. Dios ha sido, como decía el Salmo, ¿verdad?, misericordioso. Él ha sido misericordioso. Por eso el mundo no ha sido destruido. Por eso la gente no ha sido consumida. Porque ha sido misericordioso. Pero la gente afuera, hermano, que vive sin Cristo, vive bajo el juicio de Dios. Y ese juicio de Dios solamente se evita entregando nuestra vida a Cristo, reconociendo que Él es el medio para que la ira de Dios no venga sobre nuestras vidas. Pero en el momento, hermano, en el que usted y yo pusimos nuestra fe en Cristo, por la gracia de Dios, Dios dejó de ser nuestro juez. Cuando nosotros fuimos alcanzados por Él, cuando nosotros fuimos salvados por Cristo, hermano, Dios dejó de ser nuestro juez que nos condena y se convirtió en nuestro Padre lleno de gracia. Amén. Él se convirtió ahora en nuestro Padre lleno de gracia. Romanos 8:34, vamos ahí, por favor. Romanos 8:34, de esa manera nos hace, ¿verdad?, nos da la herencia con los santos en luz. ¿Ya lo tiene? Romanos 8:34. Dice que antes de que nosotros fuéramos hijos de Dios, Dios era nuestro juez. Estábamos bajo la ira de Dios, pero después de haber creído en Cristo, en la salvación y en su provisión para salvación y perdón de pecados, ahora somos hijos de Él. Y en ese sentido, Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condena? ¿Cristo Jesús es el que murió? Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y Romanos 8:1 dice, ahí mismo, nada más hacia atrás, en el versículo 1, dice así Romanos 8:1, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿tú estás en Cristo o estás fuera de Cristo? Aquel que vive fuera de Cristo, que no está en Cristo, vive bajo la ira de Dios, vive bajo el juicio de Dios. Pero dice, por tanto, no hay condenación para los que están en Cristo. Para ti, para mí, ya no hay condenación, hermano. Para ti, para mí, no hay condenación, pero hay un aspecto importante. Si tú dices que andas o que estás en Cristo, si tú y yo decimos que estamos en Cristo, porque, hermano, podemos congregarnos, podemos escucharle la palabra y podemos creer que estamos en Cristo. Pero la evidencia de saber que estamos en Cristo es que, dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, damos evidencia de salvación. No hay condenación para mí, pero la evidencia de que no hay condenación, de que hay una salvación en mi vida, es que yo debo de andar conforme al Espíritu y no complaciendo los deseos de la carne. Entonces, alguien que dice, yo soy cristiano, pero vive carnalmente, vive complaciendo los deseos de la carne, vive complaciendo sus pasiones, sus deseos pecaminosos, se contradice, no hay coherencia en sus palabras, porque esa persona se está autoengañando porque piensa que está en Cristo,
pero vive una vida de pecado. Entonces no hay una salvación en su vida. Por lo tanto, debiera ir a Cristo, correr a Cristo y decir, Señor, perdóname. Pensé que yo estaba en ti, pero ahora veo que no, porque mi vida no da evidencia de que vivo en el Espíritu. Y cuando dice que ande conforme al Espíritu, es decir, a lo que involucra la salvación. Vivir en santidad, vivir una vida en integridad. Pero dice, no hay condenación para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y Dios, hermano, no solo nos adoptó como hijos suyos, sino que también nos hizo aptos, hermano, para participar de la herencia de los santos en la luz. Y la palabra aptos viene del griego ikanos. Viene del griego ikanos. Y es una palabra, hermana, usada solamente en este texto y en segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 6, en el Nuevo Testamento. Solamente aparece en esos pasajes. Y esta palabra significa adiestrar, facultar, autorizar, habilitar. Y esto quiere decir, hermano, que no somos aptos en nuestras propias fuerzas. Usted y yo no estamos habilitados, no estamos autorizados, no estamos facultados. ¿Para qué? Para participar de esa herencia. Solo es porque Cristo nos ha redimido. Dios nos ha hecho aptos mediante la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso usted y yo somos aptos, estamos facultados, estamos autorizados, estamos habilitados para poder participar de esa herencia en la eternidad. Esto nos indica, hermanos, que sin la obra de Cristo en nosotros, es decir, si no hay evidencia de una vida transformada por medio del Evangelio de Jesucristo, tú y yo somos incapaces, no somos aptos, no somos facultados, no somos autorizados para recibir esa herencia. Solamente si la vida de Cristo está en nuestras vidas, si nosotros estamos en Cristo, podemos recibir la herencia. No importa, hermano, que siempre te congregues, no importa que tú seas una persona que ofrenda y ofrenda mucho o que ofrenda constantemente, no importa que tú estés participando en alguna actividad dentro de la iglesia, dentro de la obra de Dios. Hermano, si tú y yo no damos evidencia del Evangelio y andamos conforme a la carne, no somos aptos de la herencia. Un ejemplo en la Escritura, Judas. Judas era el tesorero de nuestro Señor Jesucristo. Él escuchó todas las predicaciones de Cristo. Él fue enviado con los dos a predicar cuando dijo, Señor, hasta los demonios se sujetaban. Lo que decíamos en el discipulado. Eso no es lo que le interesa al Señor. No le interesan los milagros. Es más, su interés mayor no es que tú seas sano de algo. El interés es de que tú y yo podamos parecernos más a Cristo. Judas era el tesorero y sin embargo traicionó al maestro. Judas escuchó todas las predicaciones de Cristo, hizo muchas cosas junto con él y sin embargo traicionó al maestro. ¿Por qué? Porque no era alguien que estaba en Cristo. No era alguien que era salvo. Nunca rindió su vida a Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 12. Vamos ahí, por favor. Efesios capítulo 2, versículo 12. Para ver lo que éramos antes de poder ser redimidos por el Padre, por medio del Hijo. Dice, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de las promesas, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. De esa manera es que nosotros estábamos anteriormente, dice Efesios capítulo 2, versículo 12, dice que estábamos sin esperanza, éramos extraños a las promesas de Dios, estábamos sin Dios en el mundo. Entonces, una persona, hermano, que no ha sido alcanzada por Cristo, que no ha rendido su vida a Cristo, vive en el mundo sin Dios. Pero ¿por qué es que puede vivir dentro del mundo? Por la misericordia de Dios. El salmista dice que el sol sale para buenos y malos. El hecho de que podamos tener un día más de vida es por la gracia y por la pura misericordia de Dios. Pero el mundo allá afuera vive sin Dios.
Vive sin Dios pensando que tiene a Dios en su vida. Nada más porque dice, si Dios lo quiere, si Dios lo permite, o Dios lo permitió por esto y por aquello, y piensan que Dios está con ellos. Y no, hermano, Dios está mostrando su misericordia, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero tú y yo, Dios nos hizo aptos por medio de Cristo. Antes de recibir la salvación, estábamos, hermano, bajo el dominio de las tinieblas, de Satanás y del mundo. Estábamos sin Cristo, sin identidad, sin pacto, sin esperanza y sin Dios. Estábamos de esa manera. Nuestra mente estaba envanecida y nuestro entendimiento estaba entrenebrecido. Por eso es que cuando viene el Evangelio, cuando el Espíritu Santo me redarguye, me convicciona de pecado, de justicia y de juicio, el velo que me cegaba para poder ver las verdades del Evangelio, para ver a Cristo, ¿verdad? Es que se cae ese velo. Estábamos apartados, hermano, de la vida de Dios, ignorantes, endurecidos en nuestro corazón, insensibles, inmorales, impuros y llenos de codicia en nuestras vidas hasta antes de que Cristo nos alcanzara. Ahora, si hay todo esto en nuestras vidas, entonces debiéramos preguntarnos si somos salvos. Si sigue existiendo este tipo de cosas en nuestras vidas, debiéramos examinar nuestro corazón. Entonces, lo único que éramos, de lo único que éramos capaces, hermanos, era de recibir la ira de Dios en nuestra vida. Eso era lo único que éramos capaces en nuestra vida. Y eso es lo que habríamos recibido, hermanos, si Dios no hubiera tenido misericordia de nosotros. Si Dios no hubiera tenido misericordia de nosotros, eso es lo que hubiéramos recibido. Pero, como dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es un don de nosotros, sino es un regalo de parte de Dios. Por su gracia, hermanos, Dios nos ha hecho aptos a los incapaces, a los no aptos, a fin de concederles su herencia, la herencia de la vida eterna. Pero, ¿cuándo recibiremos nuestra herencia? ¿Cuál es la herencia? ¿Cuándo recibiremos nuestra herencia? El participio, hermano, presente, ikainosanti, que se usa esta palabra griega para la palabra aptos, señala que esa herencia es nuestra herencia en el presente, lo que menciona Efesios capítulo 1, versículo 11. Ya hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de Cristo, ya hemos sido trasladados de esa manera, como lo vamos a ver en el versículo que sigue, aquí en Colosenses de nuestro texto base. Ya somos coherederos con Cristo, como dice Romanos 8, 16, 17. Vamos ahí para ver qué es lo que expresa Romanos, capítulo 8, Romanos, ocho, 16, 17, ¿ya lo tiene? Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Debemos de ser partícipes, hermano, de la vida de Cristo, pero ya somos coherederos con Él. No obstante, hermano, la posesión completa de esta herencia tendrá lugar en un futuro, es decir, en la eternidad. Pablo se refiere a ella como una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, según Pedro, dice esto, primera de Pedro capítulo 1, versículo 4. Dios, hermanos, no nos ha dado el Espíritu, nos ha dado el Espíritu y la palabra de tal manera que tengamos confianza y entendimiento de nuestra herencia. No es de extrañarse que Pablo orara de esta manera allí en Efesios capítulo 1, versículo 18. Vamos ahí a buscarlo, Efesios capítulo 1, versículo 18.
Dice de esta manera, Efesios 1:18, mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gracia de su herencia en los santos. Era la oración de Pablo, que pudiera haber ese entendimiento de cuál era esa herencia en nuestras vidas. La traducción del lenguaje actual lo menciona de esta manera: también le pido a Dios que les haga comprender con claridad el gran valor de la esperanza a la que han sido llamados y de la salvación que Él ha dado a los que son suyos, la herencia de la salvación. No hemos sido salvados completamente. ¿En qué sentido? En el sentido de que seguimos viviendo en un mundo que se corrompe, seguimos lidiando con un cuerpo que se corrompe, pero ya tenemos salvación, ¿verdad? Y la salvación es completamente en Cristo, pero seremos salvados o librados completamente de este mundo de pecado, completamente de este cuerpo de pecado, cuando estemos del otro lado de la gloria. Mientras tanto vamos a batallar, mientras tanto vamos a sufrir, mientras tanto vamos a padecer dolores, persecuciones, achaques, porque aún no estamos del otro lado de la eternidad. Porque en ese día, dice la palabra de Dios, ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá, ¿verdad? El sol no nos fatigará de día ni la luna de noche. Y el Señor enjugará las lágrimas de todos. Ya no habrá nada de eso, hermano. Y eso nos lleva a nuestra segunda gran verdad, que es la liberación que obtuvimos por medio de Jesucristo. Versículo 13 de nuestro texto base: porque Él, el Padre, nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. La condición en que vivíamos, hermano, era una condición de pecado y éramos esclavos del pecado. Romanos 6:6 dice que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Y aunque, hermano, podemos llegar a pecar, tú y yo ya no somos esclavos del pecado. ¿Sí? Tú y yo ya no somos esclavos del pecado. ¿Podemos llegar a pecar como cristianos? Sí. ¿Podemos llegar a cometer algún pecado, algún error? Sí. Pero tú y yo ya no estamos viviendo en pecado, viviendo en un deleite de esa manera. Sin embargo, el que se deleita en el pecado, cualquiera que sea, evidencia dos cosas. Número uno, o que no es de Cristo, o que siendo cristiano se está dejando dominar por sus pasiones, por haber descuidado su relación con Cristo, su vida devocional. ¿Cómo es que el pecado, siendo cristianos, puede llegar a hacer efecto en nuestras vidas? Cuando tú y yo descuidamos nuestra relación con Cristo. ¿Y cómo es cuidar mi relación con Cristo? Cuando todo el tiempo estoy doblando mis rodillas, cuando todo el tiempo estoy buscando de Él. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo batallamos con algún pecado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Decir, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Así tenemos que actuar y decir, yo no lo voy a hacer, yo soy de Cristo y no lo voy a hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ir y doblar nuestras rodillas y decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame porque no puedo con esto. Esto es más fuerte que yo y no quiero caer en pecado, no quiero fallarte. Sin embargo, Pablo dice que el Padre nos ha libertado de una condición de pecado para que no sigamos viviendo en él, para que no seamos más esclavos del pecado y de esa manera, hermanos, podamos recibir la herencia que está preparada para con los santos en luz. El texto nos dice, hermano, que estando en esta condición de pecado nos libró del dominio del pecado, es decir, del reino de las tinieblas, y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Y Pedro, hermano, en ese sentido dice, ahora vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice de esta manera, Pedro nos dice que nosotros ahora somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios,
a fin de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, antes éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Cristo. Tú y yo no dejamos de ser esclavos en ningún momento. Nada más que pasamos de ser esclavos de Cristo, del pecado, ahora a ser esclavos de Cristo por amor, dice Pablo. ¿Y para qué fuimos libertados, hermano? ¿Para qué fuimos libertados? Para que hoy podamos ser un linaje escogido. Para que hoy podamos ser un real sacerdocio. Para que hoy podamos ser una nación santa que pueda evidenciar las virtudes de Cristo. Para que dice, un pueblo adquirido para posesión de Dios a fin de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La pregunta es, ¿estamos evidenciando esas virtudes en nuestras vidas? La pregunta es, ¿mi vida da evidencia de esas virtudes? ¿Estoy viviendo como un sacerdote real? ¿Estoy siendo un linaje? ¿Ese linaje que he sido escogido lo estoy dando a conocer? ¿Soy una nación, una persona que vive buscando la santidad de Dios? Es la obra, hermano, de Cristo por la cual el creyente y cualquier persona que no se acerque en arrepentimiento y fe a Él es rescatado, salvado o librado. La obra de Cristo es por la cual el creyente, hermano, es rescatado, salvado o librado, y cualquier persona que se acerque en fe a Cristo, en arrepentimiento, lo puede ser también. Y la verdad número 3, hermanos, es que cuando Dios nos saca de esa condición de pecado, nos traslada. Dice el versículo 13b y 14 de nuestro texto base de Colosenses capítulo 1. Primera de Colosenses, le vaya a decir, gloria a Dios. Dice así, y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. El reino del Hijo, hermano, no es un asunto futuro, sino es una realidad presente. El reino del Hijo no es un asunto futuro, sino una realidad presente. Y la palabra griega que se utiliza para traslado o trasladar, hermano, es la palabra metistemi, que significa remover o cambiar. Cuando Saúl, hermano, dice que Dios le quita el reino, dice que Samuel le dice, Dios te ha removido del reino. Usa esta misma palabra que está usando Pablo aquí en Colosenses, que fue removido, hemos sido removidos, hemos sido cambiados, hermano, de estar en el reino de las tinieblas y ahora ser trasladados o removidos al reino de su Hijo amado. Y el verbo aquí habla, hermano, de nuestro total traslado del dominio de las tinieblas a la gloriosa luz del reino de Jesucristo. Por eso es que tú y yo como cristianos no podemos vivir más en obscuridad. No podemos vivir más haciendo o cometiendo pecados, hermano. No podemos, porque entonces estaríamos dando evidencia que seguimos en el reino de las tinieblas. Y aunque Cristo aún no reina en la tierra, hermano, no significa que no sea rey. Aunque Cristo aún no reina en la tierra, no significa que no sea rey. A la pregunta de Pilato, ahí en Mateo 27:11, dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús contestó, tú lo dices. Él reina, hermano, en la eternidad. Él reina ahora mismo en su iglesia y un día regresará para reinar sobre toda la tierra como Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Y escucha esto. Una gran responsabilidad se deriva de nuestra pertenencia al reino de Cristo. Como ciudadanos de su reino, debemos representar al Rey de Reyes de manera digna. Una gran responsabilidad se deriva de nuestra pertenencia al reino de Cristo. Como ciudadanos de su reino, debemos representar al Rey de Reyes de manera digna. Lo estamos haciendo. La pregunta es, ¿estoy representando al Rey de Reyes y Señor de señores
de una manera digna. Dice que Él nos ha hecho embajadores de su reino. ¿Cómo estamos siendo representantes? ¿Estamos representándolo de una manera digna o de una manera indigna en nuestras vidas? A través de nuestras relaciones con las demás personas, ¿cómo es mi relación con ellas? ¿Cómo es mi forma de hablar cuando estoy con esas personas que no conocen de Cristo? Y aún cuando estoy con las que conocen de Cristo, el cuerpo de Dios, de Cristo, perdón. Pablo, hermanos, amonestó así a los tesalonicenses, primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 12, vamos a buscarlo, por favor. Primera carta a los tesalonicenses capítulo 2, versículo 12. Dice así, Pablo los amonesta y les dice que anduvieran como es digno de Dios que los llamó a su reino y su gloria. Pablo amonesta a los tesalonicenses porque no estaban haciendo las cosas correctas delante de Dios. Y es lo mismo que Dios nos dice a nosotros, si es que tú y yo no estamos haciendo las cosas correctas delante de Dios, que debemos de andar como es digno de Él, debemos de andar como es digno de ese llamado a su reino, de ese llamado a su gloria. Y el autor de Hebreos nos recuerda, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio acepto con temor y reverencia. ¿Cómo debe de ser en esa representación mi servicio a Dios? Debe ser con temor y con reverencia para que pueda ser aceptable delante de Él. Hebreos 12:28. Así que vamos a Colosenses 1:14 para ver qué sigue diciendo Pablo del traslado. Dice, Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. La redención, hermano, trae como resultado el perdón de nuestros pecados. Él nos redimió, que quiere decir que Él nos perdonó y perdonó nuestros pecados. Puesto que Cristo nos redimió, hermanos, Dios ha enviado a lo más profundo del mar nuestros pecados lejos y nunca más se acuerda de ellos. Hermano, los pecados que Dios ya te perdonó, ya te los perdonó. Ya no tienes por qué traerlos a la memoria. Es que yo me acuerdo que en el año 53 después de Cristo yo le fallé a Dios y no me he podido perdonar desde ese entonces. No, espérame, Dios ya te perdonó. Él ya te perdonó. Y dice que esos pecados los ha tirado a la más profunda mar, según Miqueas 7:19. Y Él ya no se acuerda más de ellos. Él ya no se acuerda. Es que yo cuando tuve a mis hijos, yo los traté mal cuando eran chiquitos y no me puedo sacar eso de la mente. Y es que entonces no me he perdonado esa parte. No, espérame, Dios ya te perdonó. Y si Dios ya te perdonó, ¿quién eres tú para condenarte? Si Dios ya pagó por esos pecados, ¿quién eres tú para condenarte? ¿Qué no dice que quién es el acusador? ¿Quién es el acusador? Satanás. Satanás es el acusador que va delante de Dios a acusarnos de los pecados que hemos cometido en el pasado, de los que podamos cometer en el presente y de los que podamos cometer en el futuro. Entonces, ¿qué es lo que haces cuando tú te acusas a ti mismo? Es que, Señor, no me he podido perdonar todo eso. Pues ocupas el lugar de Satanás. En forma de broma te trasladas del reino de Cristo al reino de Satanás. Porque empiezas a condenarte tú mismo, tú misma, porque no te puedes perdonar algo que no hiciste bien hace 200 años. Y eso no es así, porque Cristo ya nos trasladó del reino de las tinieblas, nos trasladó al reino, el Padre, nos trasladó al reino de su Hijo. Dice, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Si tú te arrepentiste genuinamente, si tuvo un arrepentimiento verdadero en tu corazón, ya te los perdonó Cristo, punto. Ya no tienes por qué cargar con ese martirio. Es que si yo hubiera hecho esto, hubiera sido diferente. No, ya Dios ya te perdonó, hermano. Dios ya te perdonó, hermana. Ya te perdonó. El salmista ahí en Salmo 103:12 dice, como está de lejos el oriente del occidente, así de lejos, o así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Es decir, ya Dios no las trae a la memoria.
¿por qué tú sí tendrías que traerlas a la memoria? Ahora, en ese sentido, hermano, cuando alguien peca contra ti, ¿qué tendrías que hacer? Perdonar y no traerlo más a la memoria. ¿Por qué? Porque cuando alguien peca contra nosotros y nosotros estamos reprochando su pecado, es que tú me lastimaste, es que tú me heriste, y no que no haya sido así, pero hermano, entonces estamos actuando como Satanás. Dile lo que te hizo. Acusando. Cuando dice el salmista, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. ¿Las alejó de quién? De Él. Ya no se acuerda. Ahora, perdonar no es olvidar. Pero perdonar es que cuando te acuerdas, ya no lastima la herida. ¿Sí? Y si no, ve la película de Cicatrices. Entonces, hermano, de esa manera Él nos trasladó porque nos redimió y ahora nos perdonó nuestros pecados. Por eso es que Él nos ha hecho, por estas cosas, nos ha hecho aptos, es decir, nos ha habilitado, nos ha facultado para ser partícipes de la herencia con los santos en gloria. Así que por medio de Cristo somos hechos aptos, hermano, para participar de la vida eterna, porque el Padre por medio del Hijo nos dio herencia, nos libertó y nos trasladó del reino nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué tendría yo que batallar y sufrir por algo si Él ya me perdonó? Pero hermano, nos encanta autocompadecernos. Nos encanta echarle en cara al otro, y más cuando nos enojamos, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando todavía ni te conocía, pero ya me habías lastimado desde ese entonces? Y entonces empezamos con cosas que, hermano, porque el dolor sigue ahí. Y si el dolor sigue ahí, y si la inseguridad sigue ahí, quiere decir que yo no he perdonado verdaderamente. Quiere decir que yo no he ido a Cristo y le he pedido perdón verdaderamente. Solamente me he tomado una aspirina, un calmante, pero no he atacado la raíz del problema. Y mientras yo no ataque la raíz del problema, yo voy a seguir tomando solamente tranquilizantes. Pero cuando yo ataco y le digo, Señor, yo no lo puedo hacer. Tú dijiste que me trasladaste del reino de las tinieblas y ahora estoy en el reino de tu Hijo, porque tú me perdonaste, como dice el versículo 14, en quien tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. Tú me perdonaste, ayúdame a hacerlo a mí. Ayúdame a vivir de tal manera que sea un representante digno de tu reino. Por eso es que de esa manera, te reitero, Él nos ha hecho aptos para participar de la vida eterna, porque el Padre, por medio del Hijo, nos dio herencia, nos libertó y nos trasladó al reino de su Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Amén. Cierra tus ojos. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque gracias a Cristo, Señor, a quien tú enviaste a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario, Señor, tú hoy nos has capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz, Señor. Tú nos has libertado, Señor, del dominio de las tinieblas y nos has trasladado al reino de tu Hijo amado, en quien nosotros tenemos la redención, el perdón de nuestros pecados. Te damos gracias, te doy gracias, Señor, por perdonar nuestros pecados. Te doy gracias porque tú me has capacitado para ahora participar de esa herencia. Tú me has libertado, Señor, para que hoy pueda, Señor, servirte con libertad y no seguir siendo esclavo del pecado, no seguir viviendo en tinieblas, Señor, sino me has trasladado a el reino de tu Hijo, Señor, y por eso, Señor, ahora somos esclavos por amor. Gracias porque por esa redención ahora tenemos, Padre eterno, el perdón de nuestros pecados. Te damos a ti la honra, a ti la gloria, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale una ofrenda de palmas a nuestro Dios, porque Él es bueno
Y si Dios quiere, nos vemos el próximo domingo. Dios les bendiga.